Buenos días, muchísimas gracias por tenernos acá invitados con ustedes en el panel de COP Capital. Mi nombre es Adriana Hurtado Uriarte, yo soy la directora de inversiones inmobiliarias para Credit Corp Capital con responsabilidad en Colombia y tengo a mi cargo el fondo de inversión colectiva inmobiliario Inmoval. Robert. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Robert Drago, soy Managing Partner de Logan Valuation. Somos una compañía enfocada en avalúos y consultoría para fondos inmobiliarios y otros clientes institucionales en América Latina. Tenemos oficinas en Bogotá, Lima y también en la Ciudad de México. Y nuestros diferenciadores son credenciales. Yo mantengo el MAI, mi hermano también. Y la empresa tiene el certificación de RICS al nivel regional, regulado por RICS, el cuarto en América Latina de evaluación. También estamos enfocados en confidencialidad de la información de nuestros clientes. Nosotros no tenemos corretaje en el grupo, entonces podemos llegar a un nivel de confidencialidad muy alto. Finalmente, nosotros estamos muy enfocados en nuestros clientes. Creo que son algunos de los fondos mejores de América Latina que son clientes nosotros hoy en día. Gracias. Gracias, Robert. Bueno, en este panel vamos a hablar un poquito sobre los avalúos de los inmuebles post-COVID-19, que fue un choque sísmico en esta industria de proporciones no antes vistas en los últimos por lo menos 100 años y sobre todo en Colombia, específicamente desde la creación de la industria de fondos de inversión inmobiliaria, no habíamos tenido unos choques tan importantes como los que vivimos durante el 2020. Entonces, un poco en esta charla lo que queremos es explorar quiénes o qué tipo de activos fueron los grandes ganadores, los que tienen una posición neutra en valoración y los perdedores fundamentalmente en este post-COVID-19. Entonces, Robert, no sé, ¿tú quieres empezarnos? Ok, de acuerdo. Yo creo que podemos hablar de los asset classes, o los tipos de activos, ¿no? Y el efectos de la pandemia. Algunos tenían un efecto positivo, pocos, neutral y finalmente negativo, ¿no? Entonces podemos arrancar con industrial, logístico específicamente. Eso es un tipo de activo que hemos visto ha tenido pues poco volatilidad durante la pandemia porque había tanta demanda para productos online, retailers online. Hemos visto que los cap rates es una forma de medir demanda para estos activos. Han bajado como 50 puntos básicos, que es una indicación que hay mucha demanda de los fondos inmobiliarios para estos tipos de activos. De acuerdo. Adriana. Sí, no, nosotros, digamos, desde el lado de inversión, en el lado de Inmoval, estamos supremamente interesados en hacer inversiones industriales. Nosotros también entendemos que la pandemia lo que ha generado es un movimiento de las tendencias que ya venían desde antes, pero que las ha logrado impulsar unos 4 o 6 años, en donde las personas se han movido mucho más hacia las compras online. Y cuando tú tienes esta demanda por espacios, requieres unas bodegas mucho más grandes de lo que tendrías en espacio físico del retail, porque tienes que tener muchos más SKUs o tipos de unidades que tienes que vender y una mayor profundidad en el inventario para poder cumplir con esa promesa de valor de entregarle a las personas en la última milla y en tiempos demasiado cortos, con lo cual nos hemos encontrado con que lo que tú estás diciendo del cap rate, que es una medida de la rentabilidad que se le está exigiendo a este tipo de activos, los inversionistas institucionales cada vez estamos más dispuestos a recibir un poquito menos de rentabilidad, 50 básicos como tú lo decías, con tal de tener en nuestros portafolios este tipo de activos, sobre todo los que están mejor desarrollados, con mejores calidades técnicas, en las mejores ubicaciones, que tienen un potencial de crecimiento hacia futuro y en donde nosotros vemos una fuerte demanda por parte de los institucionales para poder adquirirlos en los portafolios. También quería mencionar que los contratos en industrial típicamente son de largo plazo, ¿no?
Entonces, eso disminuye un poco la volatilidad del activo y las rentas. Segundo, otro como tipo de activo que hemos visto que ha tenido crecimiento positivo durante la pandemia es VIS, como este tipo de vivienda está creciendo constantemente. Hemos visto los subsidios han extendidos durante de este año y yo creo que hoy en día algunos proyectos de estrato 4 están cubridos por los subsidios por el corto plazo. ¿Has visto lo mismo en términos de crecimiento de VIS? Sí, de acuerdo. Nosotros estamos viendo un alto interés también por parte de las personas que pues, después de esta pandemia están poniéndole un gran valor a tener su vivienda propia. Vamos que parte de lo que nos ha mostrado esto es que la casa en donde las personas viven realmente es fuente muy importante de bienestar. Es en este momento en donde las personas que tienen la capacidad de trabajar en casa lo están pudiendo hacer, pero también tienen colegio en casa y han tenido un millón de actividades que se han tenido que desarrollar durante la pandemia en sus hogares, y protegerlo o buscar que tengan una vivienda propia se ha vuelto la prioridad. Entonces sí hemos visto una disparada bastante importante de la vivienda en venta, sobre todo VIP, BIS y lo que tú decías, hasta estrato 4, que alcanza a estar cubierta con algunos de los subsidios. Estos subsidios, sin embargo, solamente se han dado en viviendas nuevas, y creemos que todavía queda un importante diferencial en las viviendas que no son nuevas, que están en el mercado secundarias, que pueden tener un menor precio y que le pueden permitir a la gente, digamos, acceder a esa vivienda nueva, pero que desafortunadamente por no contar con los subsidios se vuelve más difícil que logren acumular el dinero suficiente para tener una cuota inicial. Entonces ahí creo que queda un espacio importante para que el gobierno piense en ampliar los subsidios no solamente a la construcción de vivienda nueva, sino también a la que se encuentra ya de segunda mano. Y un poco haciendo un link con esta vivienda en venta, también estamos empezando a ver en Colombia el nacimiento de la industria de vivienda en arriendo, algo que se había demorado, digamos, mucho tiempo en empezar en Colombia porque la regulación es bastante proteccionista de los arrendatarios, y muchos fondos habían tenido un poco de pausa o de cautela para entrar a este mercado, pero nosotros vemos, y tú me corregirás, que es un mercado que va a explotar en los próximos años, que en realidad es de donde va a venir gran parte de este crecimiento de los fondos inmobiliarios en este tipo de activos, con una demanda súper fuerte en un país en donde la gran mayoría de las personas son arrendatarias y se requiere, digamos, este tipo de servicios que estén operados por expertos. No, nosotros en Logan hacemos avalúos para multifamily. Hay pocos proyectos hoy en día, pero es uno de los asset classes que es muy profundo, ¿no? La demanda es impresionante, pero lo que hemos visto durante la pandemia son ejemplos de proyectos que son nuevos, pero que hemos visto de estos proyectos es que las rentas no han disminuido y tampoco la absorción. Yo creo que la absorción está relativamente bueno, considerando que las universidades y también algunas compañías no todavía están en 100% en la oficina. Entonces, yo lo veo como positivo, multifamily. Muchos de los fondos inmobiliarios están tomando otro vista a este tipo de asset class, y yo creo que es algo para mirar al futuro, seguramente. Sí, de acuerdo. Nosotros desde Imoval también le estamos dando prioridad a ver este tipo de proyectos, porque consideramos que tiene una demanda gigante que va a permitir la estabilización de los flujos, un poco parecido, digamos, a industrial, que ahí es donde, digamos, la conclusión general que vemos nosotros es que estos activos que tienen una menor volatilidad en los flujos son los que al final salieron bendecidos o favorecidos por las tendencias de COVID-19. Entonces, en industrial, por los contratos de largo plazo, como tú lo mencionabas, y en el caso de multifamily, porque la demanda por este tipo de inmuebles es gigantesca
y siempre vas a tener la capacidad de estar rotándolos, especialmente porque la creación de familias es algo que es constante, la gente siempre se está casando, divorciando, moviéndose de ciudad, y eso pues mantiene, digamos, una demanda alta e importante para este tipo de activos. Entonces, en resumen, no sé, Robert, por lo que te entiendo, los ganadores serían industrial, claramente, y vivienda tanto en venta como en arriendo en el caso del multifamily. Sí, correcto. Podemos hablar un poco de los casos neutrales de la pandemia. Yo digo clase A, retail. Cuando hablamos de clase A, retail, estamos hablando de retail o centros comerciales regionales, super regionales, grandes, en buenas ubicaciones, ¿no? Entiendo que ustedes han comprado o han invertido en un proyecto importante este año, Adriana. ¿Puedes contarnos un poco de la perspectiva de ustedes? De acuerdo. Bueno, nosotros, y como lo dices, nosotros consideramos que el retail clase A de único propietario que está operado por operadores de talla de clase mundial, como podría ser Parque Arauco en este caso, es realmente una apuesta súper sólida para el futuro. El retail en general se ha visto un poco golpeado por la pandemia, sobre todo por los cierres en los que se dieron, pero cuando tú haces un seguimiento de qué está pasando, por ejemplo, en China, en Europa, en Estados Unidos, con las reaperturas, lo que vemos es que la gente vuelve inmediatamente a retail, o sea, el tráfico retorna a los centros comerciales, sobre todo estos centros comerciales clase A, de único propietario, superregionales, en donde las personas pueden encontrar, digamos, una gran variedad de mix comercial, de opciones de entretenimiento, de cine, de restaurantes, de este tipo de cosas, porque al final del día somos seres sociales que requerimos ese tipo de interacción, o sea, que queremos estar alrededor de otras personas. O sea, ustedes ven que incluso en Colombia, con las reaperturas que se dieron el año pasado, apenas se volvió a permitir la entrada de los centros comerciales, lo que veíamos es una afluencia grandísima de personas que estaban volviendo a comprar. Las ventas en línea claramente están ganando un espacio súper importante, que es lo que hablábamos con la industrial, pero no están acabando la presencia, digamos, la presencialidad, ir al centro comercial, tener esa experiencia táctil y además aprovechar para ir a cine, ir a comer, hacer ejercicio en un ambiente que está, digamos, seguro, en un país como Colombia, en donde las personas no tienen acceso a clubes, los parques son bastante deficientes. Entonces es parte como de esas actividades sociales que la gente extraña y que con la pandemia apenas pudieron, las retomaron nuevamente. Nosotros vemos esto como una inversión súper positiva, con una expectativa de valorización altísima, y de verdad que creemos que el diferenciador entre este tipo de retail y un retail que probablemente no le está yendo tan bien es esa capacidad de tener un único propietario versus una copropiedad, en donde hay muchos copropietarios. Y en este caso, al tener un solo propietario, tienes la capacidad de invertir en el centro comercial, tienes la capacidad de moverte con las tendencias, con la omnicanalidad, con tratar de tener ese brick and mortar y unirlo con la parte electrónica, y entonces que las personas que antes eran nativas de Instagram y solamente vendían por Instagram puedan hacerse en el centro comercial y tengan esa ventana de experiencia para que los clientes puedan conocer sus productos. Entonces, así es, lo vemos como súper positivo en el futuro. Nosotros en Logan, nosotros hacemos muchos avalúos de centros comerciales. Yo creo que más de 30 de centros comerciales regionales el año pasado. Y lo que hemos notado es que hay una diferencia importante entre wholly owned o unipropietario, que son los activos que tienen los fondos inmobiliarios, contra el multipropietario en términos de vacancia, ¿no? Yo creo que es importante anotar que el clase prime retail de unipropietario tiene mucho más control y habilidad de estar, no sé, solo dar alivios a los inquilinos y no quitarlas, ¿no? Entonces, en términos generales, estamos viendo como una vacancia o una ocupación, perdón, de entre 80 y 90% de propiedades multipropietarios
contra arriba del 90% en el propietarios asset. De acuerdo. Entonces, ahí me parece súper importante en ese punto que estás tocando, porque cuando nos encontramos con un retail de copropiedad, lo que estamos viendo es una competencia no solamente del centro comercial hacia afuera, digamos las tendencias y las cosas que están pasando, sino una competencia en el interior del centro comercial, en donde un propietario se está tratando de sacar el arrendatario de otro local dentro del mismo centro comercial, ofreciendo una menor renta, ofreciendo algún tipo de alivio, y lo que haces al final del día es no estás mejorando ni manteniendo una mezcla comercial del centro comercial, estás en una guerra entre comillas del centavo para tratar de traerte a ese arrendatario a tu propiedad, que es tu local, que finalmente es lo único que a ti te interesa como propietario. Y eso ha llevado, como tú lo mencionas, a tener aumentos de vacancia durante la pandemia de aproximadamente el 10% a nivel nacional. Entonces pasan del 7 al 17% en un año por todas estas tendencias negativas, mientras que lo que vemos en único propietario es un aumento de 1%, 1.5% durante todo este periodo crítico, porque al final el retailer, si quiere estar en este centro comercial, que claramente es muy bien ubicado, con una buena mezcla, uno de los mejores centros comerciales en Colombia, no tiene ninguna opción de pasarse de un local a otro. Su opción simplemente es tratar de negociar con el propietario y buscar alivios y todas las cosas que se dan, pero a nivel global, lo cual ha mantenido la ocupación de estos centros comerciales. Ok, entonces clase A, sí. Prime Retail neutral y multipropietario negativo, ¿no? Si hablamos de clase A, oficinas, un poco, que hemos visto es que no, pues ubicación es muy importante. En corredores de oficinas hemos visto más vacancia, pero los proyectos mejores, yo creo que tienen menos vacancia. Yo creo que los inquilinos están esperando a regresar a la oficina pronto. ¿Puedes contarnos un poco de las oficinas de Inmoval? Entiendo claro, que ustedes han comprado Conecta o han invertido en Conecta, uno de los mejores complejos de oficinas en el 26. Sí, así es, Robert. Nosotros en el 2019, antes de la pandemia, cerramos con Terranum la compra del 35% de Conecta 26, que es un campus de oficinas clase A en la 26, ya llegando al aeropuerto. Muchas personas que están aquí conectadas seguramente lo conocen porque en algún momento han tenido que ir a tomarse las huellas de la Embajada de los Estados Unidos, y ese es como el punto de referencia más conocido de Conecta y que lo ha acercado, digamos, mucho al público. Sin embargo, Conecta pues, es gigante, es un complejo, como lo dices tú, Robert, es un campus empresarial en donde las personas tienen zonas verdes, espacios comunes, tienen oficinas tipo A espectaculares, que lo que ha hecho es que haya compañías internacionales que se han querido ubicar ahí por su facilidad de conexión, por la capacidad de transporte, digamos, las vías que tiene alrededor, el tipo de activo que es, el tipo de proyecto que es, que hace que llame a estos arrendatarios a quedarse ahí. Y no solamente eso, sino que los quiera mantener en el tiempo. Nosotros durante la pandemia terminamos de construir en Conecta 26 2 edificios. Estos edificios se terminaron en noviembre del año pasado. Y solamente para que te des una idea de la calidad de este activo, durante la pandemia se prearrendaron estos 2 edificios. O sea, estos edificios no tuvieron ningún tipo de vacancia. Desde que entraron en operación ya estaban completamente prearrendados. Uno de estos se arrendó a Teleperformance, que ya es un arrendatario dentro del campus que quiere seguir creciendo porque le parece súper interesante para su ubicación y para su crecimiento potencial como compañía. Tomó uno de los edificios y el otro de los edificios fue arrendado por United Health, con lo cual lo que tenemos es una calidad altísima de arrendatarios que quieren seguir participando de este proyecto que es súper exitoso. Entonces, un poco como tú lo mencionabas al principio, nosotros creemos que la gente va a volver a las oficinas, entendemos que se va a dar un cambio fundamental en algunas de las empresas. Hay algunas empresas que entendieron que este tipo de trabajo en casa y el teletrabajo funciona. Sin embargo, después del mundo de la vacuna, digamos, ese mundo post pandemia, creemos que hay muchas empresas que van a pedirle a los empleados que vuelvan.
Ya lo estamos viendo en Estados Unidos, que está un poco más adelantado en su programa de vacunación, en donde empresas como Alphabet ya le están diciendo a todos los empleados de Google que tienen que volver a las oficinas. Apple se está preparando para volver a las oficinas, Facebook también, porque muchas de la cultura, de la capacidad de creación, de la coincidencia de los empleados, la generación de ideas, se da porque estamos todos juntos, porque tenemos una cultura, porque estamos todos pensando en crear. Entonces vemos un futuro híbrido, en donde muchas empresas van a entender que la gente puede estar en la casa 3 días, 2 días en la oficina, en espacios de colaboración. No necesariamente tienen que estar todos sentados todo el día en la oficina, pero hacia el lado de inversiones en real estate, nosotros sí vemos que las oficinas van a seguir siendo muy importantes y las empresas van a querer mantenerlas como esa fuente de socialización y de cultura, por lo cual no esperamos una vacancia gigantesca como al principio de la pandemia se pensaba. Yo creo que si miramos oficinas en Colombia, hay lo mismo tendencia, ¿no? Que multipropietario, proyectos clase D, sí, tienen alta vacancia, pero los prime assets, los clase A muy bien ubicados oficinas que típicamente tienen los fondos inmobiliarios, son resilient, ¿no? Sí. Todavía hay demanda para estos tipos de activos porque son muy difíciles a construir, ¿no? Y conseguir esta ubicación perfecta, infill, ¿no? De acuerdo. Entonces, estamos quedándonos ya un poco cortos de tiempo. Okay. Si quieres, rápidamente mencionemos cuáles serían los mayores perdedores de la pandemia. Ok, negativamente yo creo que clase D oficinas, multipropietario, tiene un impacto negativo la pandemia. Multipropietario, retail también. Obviamente hoteles, estamos viendo eso negativo para hoteles, pero menos para hoteles limited service, tipo Ibis, Holiday Inn Express. Yo creo para concluir, podemos concluir sobre nuestra conversación. Pues hay diferentes efectos de la pandemia dependiendo en el asset class, ¿no? Positivo, neutral y negativo. Pero también la pandemia ha abrido oportunidades de compra de activos bien ubicados en prime locations. Y también oportunidades para tenants para mudar a mejor ubicaciones, ¿no? De acuerdo. Nosotros lo vemos igual. Creemos que las crisis claramente son muy duras mientras uno las está viviendo, pero también generan unas oportunidades gigantescas de acceder a activos que probablemente no estaban en el mercado antes de la pandemia. Estamos viéndolo en casos industriales en donde las compañías que están un poco golpeadas de caja están saliendo a monetizar sus activos inmobiliarios que antes probablemente no era algo que tuvieran en mente, y que eso va a traer unas oportunidades importantes e interesantes de obtener estos activos. Lo vimos en el caso de la compra que se hizo con Parque Arauco. Para nosotros el tipo de activo, digamos el activo es súper importante. Si es un activo clase A, premium, súper bien ubicado, en este caso es Centro Comercial Parque La Colina, con un súper buen mix y con un manejo, una operación a clase mundial, pues nos está generando una oportunidad de poder entrar a un activo en el que le vemos un potencial de valorización en largo plazo espectacular. Y asimismo tenemos un pipeline en este momento de oportunidades súper interesantes para seguir mejorando la calidad del portafolio. Entonces, sí creemos, como tú lo dices, que las crisis generan grandes oportunidades para quienes pueden aprovecharlas, y vemos un futuro bastante positivo para los fondos inmobiliarios que logren aprovechar este tipo de oportunidades. Súper, gracias. Bueno, no, mil gracias por tu tiempo y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta charla. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.